Página 223. Continúa la lectura Henry Martínez. Protocolo y anexos del capítulo de dispositivos en el terreno y zonas del Acuerdo del Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo, CFH-BD, y dejación de las armas, DA. Funcionamiento de las zonas veredales transitorias de normalización, ZVTN, y puntos transitorios de normalización, PTN, y adecuación de dispositivos en el terreno de la fuerza pública. El presente protocolo establece los criterios para la adecuación de los dispositivos en el terreno de la fuerza pública y el funcionamiento de las 23 zonas veredales transitorias de normalización, ZVTN, y de los 8 campamentos, puntos transitorios de normalización, PTN, de las FARC-EP, durante el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, CFH-BD, y la dejación de las armas, DA, conforme al Acuerdo del Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo, CFH-BD, y dejación de las armas, DA. Los puntos transitorios de normalización, PTN, tendrán un campamento, una zona de seguridad de 500 metros a 1 kilómetro, una recepción y una sede local del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, MMV, por fuera de la zona de seguridad. Su extensión se definirá de acuerdo a las características topográficas del terreno, cantidad de agua e integrantes de las FARC-EP a ubicarse en ese punto. Para efectos del presente protocolo, se adoptará la denominación de puntos transitorios de normalización, PTN, para los 8 campamentos establecidos en el Acuerdo del Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo, CFH-BD, y dejación de las armas, DA, con el fin de diferenciarlo del concepto de campamento que se incluye dentro de las zonas veredales transitorias de normalización, ZVTN. Las zonas veredales transitorias de normalización, ZVTN, son zonas territoriales, temporales, transitorias, definidas, delimitadas y previamente concertadas, cuyos límites corresponden a los de la vereda donde se ubican, pudiendo ser ampliados o reducidos por mutuo acuerdo, dependiendo de la vereda donde se ubican. Tienen una extensión razonable que permite el monitoreo y la verificación por parte del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, MMV, y cuentan con una zona de seguridad de 1 kilómetro de ancho a su alrededor para las zonas veredales transitorias de normalización, ZVTN. Estos criterios para su definición se refieren a temporales. El día D+180 se da por terminado el funcionamiento de estas zonas y el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. Transitorias. El objetivo de las zonas veredales transitorias de normalización, ZVTN, y puntos transitorios de normalización, PTN, es garantizar el cumplimiento del cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, CFH-BD, y dejación de las armas, TA, y su verificabilidad. Iniciar el proceso de preparación para la reincorporación de las estructuras de las FARC-EP en lo económico, lo político y lo social, de acuerdo con sus intereses y su tránsito a la legalidad, así como permitir el inicio de la implementación de los acuerdos. Definidas. Según criterios acordados y objetivos específicos entre los que se encuentran, facilitar la logística y permitir el monitoreo y la verificación por parte del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, MMV. Previamente concertadas. Son escogidas de común acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, buscando que reúna las condiciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos para las cuales son creadas. Los puntos transitorios de normalización, PTN, se han establecido con base en los mismos criterios y propósitos que las zonas veredales transitorias de normalización, ZVTN. Los puntos transitorios de normalización, PTN, se diferencian de las zonas veredales transitorias de normalización, ZVTN, por su menor dimensión, que implica que solo alberga un campamento, y por estar en zonas que facilitan la ubicación de estructuras de las FARC-EP que están más dispersas en el territorio. Cada zona veredal transitoria de normalización, ZVTN, tendrá un número de campamentos de acuerdo a la cantidad de integrantes a ubicar y las condiciones del terreno. Contará con un solo lugar para el almacenamiento de sus armas en contenedores, una recepción, una sede local del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, MMV, ubicada en lo posible en un caserío cercano, y la logística necesaria,
conforme al protocolo de logística para el cumplimiento del acuerdo del cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo CFH-BD y dejación de las armas DA. Funcionamiento de las zonas veredales transitorias de normalización ZVTN y puntos transitorios de normalización PTN. En las zonas veredales transitorias de normalización ZVTN y puntos transitorios de normalización PTN, se garantiza la plena vigencia del Estado Social de Derecho, para lo cual se mantiene el normal funcionamiento de las autoridades civiles sin limitaciones. Las zonas veredales transitorias de normalización ZVTN y los puntos transitorios de normalización PTN no serán utilizados para realizar manifestaciones de carácter político. Se podrán realizar reuniones de pedagogía del proceso. De igual forma, se garantiza el normal desenvolvimiento de la actividad económica, política y social de las regiones, en la vida de las comunidades, en el ejercicio de sus derechos, así como en los de las organizaciones comunales, sociales y políticas que tengan presencia en los territorios y en particular en las zonas veredales transitorias de normalización ZVTN y los puntos transitorios de normalización PTN. Con este fin, los y las residentes de estas zonas tendrán derecho a su libre locomoción sin ninguna restricción, con excepción de los campamentos de las FARC-EP, y exclusivamente estarán sujetos a los derechos y deberes que consagra el ordenamiento jurídico colombiano. Cada zona veredal transitoria de normalización ZVTN y puntos transitorios de normalización PTN cuenta con un área de recepción para atender las personas que lleguen a las mismas. Las FARC-EP, dentro de las zonas veredales transitorias de normalización ZVTN y los puntos transitorios de normalización PTN, se hacen responsables de sus efectivos, incluyendo las y los milicianos, y del cumplimiento de las reglas que rigen el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo CFH-BD y dejación de las armas DA, y de lo contemplado en los capítulos, protocolos y anexos que integran el acuerdo sobre el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo CFH-BD y dejación de las armas DA. Por su parte, el Gobierno Nacional se hace responsable por el cumplimiento de las reglas que rigen el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo CFH-BD y dejación de las armas DA, de lo contemplado en los capítulos, protocolos y anexos que integran el acuerdo del cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo CFH-BD y dejación de las armas DA, por parte de la fuerza pública y las y los funcionarios civiles comprometidos en tareas relacionadas con el acuerdo del cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo CFH-BD y dejación de las armas DA. Con el fin de iniciar la preparación para la reincorporación de las FARC-EP a la vida civil en lo económico, lo social y lo político, de acuerdo con sus intereses y su tránsito a la legalidad, las instituciones del Estado llevarán a cabo procedimientos pertinentes en las zonas veredales transitorias de normalización ZVTN y puntos transitorios de normalización PTN, conforme al acordado entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. El dispositivo en el terreno de la fuerza pública, donde se encuentran las zonas veredales transitorias de normalización ZVTN y los puntos transitorios de normalización PTN, se adaptará de manera diferencial en cada área, de acuerdo con las condiciones en el terreno y el ambiente operacional. Esa adaptación específica en el área se incluye en el anexo y del presente acuerdo. Cualquier variación al anexo y deberá ser justificada e informada previamente al Mecanismo de Monitoreo y Verificación MMV. El dispositivo en el terreno para las zonas veredales transitorias de normalización ZVTN y los puntos transitorios de normalización PTN, a cargo de la fuerza pública, contemplado en el anexo Y, será monitoreado y verificado por el Mecanismo de Monitoreo y Verificación y mantendrá las coordinaciones necesarias con el mecanismo a través de la sede local del Mecanismo de Monitoreo y Verificación MMV. El dispositivo en el terreno para las zonas veredales transitorias de normalización ZVTN y los puntos transitorios de normalización PTN, a cargo de la fuerza pública, contemplado en el anexo Y, será monitoreado y verificado por el Mecanismo de Monitoreo y Verificación MMV y mantendrá las coordinaciones necesarias con el mecanismo a través de la sede local del Mecanismo de Monitoreo y Verificación MMV.
El día D+180 se da por terminado el funcionamiento de estas zonas y el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, según la hoja de ruta, cronograma de eventos, acordada por el Gobierno Nacional y las FARC-EP, que guía el proceso del fin del conflicto luego de la firma del acuerdo final. Termina este capítulo en la página 224. Este podcast es una producción colaborativa. Presentada por elsiglo21eshoy.com. Suscríbete y comparte este podcast.